San Sergio de Radonez y el espiritualismo ruso. Capítulo 1, inciso A. El espiritualismo ruso antes de San Sergio. Habría que remontarse hasta los primeros siglos cristianos, hasta los doctores de la Iglesia de Oriente y hasta los padres del desierto, para dar un cuadro completo del espiritualismo ruso ortodoxo. Sería una tarea propia del autor de un volumen consagrado al espiritualismo cristiano oriental en conjunto. El presente volumen está especialmente consagrado al espiritualismo ruso y al representante suyo más universalmente conocido. El espiritualismo ruso, nacido del espiritualismo de los primeros siglos y alimentado por él, se remonta tan solo, evidentemente, a la época de la cristianización de Rusia. Deberemos, pues, limitarnos tanto en el tiempo como en el espacio a no volver a las fuentes anteriores, sino en tanto que determinen la espiritualidad rusa propiamente dicha. Cada uno de los pueblos cristianos ha pasado por un primer periodo de expansión que ha determinado su camino espiritual en la mayor parte de los casos. El ambiente histórico y geográfico ha tenido en ello un papel propio, pero lo que ha sido decisivo para los pueblos cuya historia no se remonta hasta los primeros siglos cristianos es la vida de la Iglesia en el momento en que se han vuelto hacia la fe. Los eslavos entraron en la familia de los pueblos cristianos en el corazón de los siglos IX y X, después del triunfo de la Iglesia sobre la iconoclastia, en la época de una floración de la vida litúrgica. Su espiritualismo será, pues, desde el principio profundamente litúrgico, y el ícono permanecerá en el centro de su piedad. ¿Cuál era la situación en Oriente en el momento en que los santos Cirilo y Metodio empiezan la evangelización de los eslavos? El imperio de Oriente acaba de sobreponerse a la última crisis iconoclasta. En la veneración de las santas imágenes ha sido solemnemente restablecida por la emperatriz Teodora y el patriarca Metodio en el año 842. De allí en adelante será conmemorada esta victoria todos los años, el primer domingo de la Gran Cuaresma, que en Oriente se llamará la festividad de la ortodoxia o el triunfo de la ortodoxia. Se celebra después de la liturgia un oficio especial en el curso del cual la Iglesia proclama la verdadera fe ortodoxa. Conmemora a todos sus defensores y anatematiza a cuantos no aceptaron la enseñanza formulada por los 7 primeros concilios ecuménicos. Hacia la mitad del siglo IX, el imperio de Oriente entra en un periodo brillante bajo la regencia de la emperadora Teodora y el gobierno de César Bardas. Este esplendor se manifiesta en las artes y las ciencias, pero alcanza principalmente su apogeo en la vida litúrgica, enriquecida en el siglo precedente por las obras de San Juan Damasceno, de San Cosme, de San Andrés de Grecia. La magnificencia de los oficios divinos de Santa Sofía conquistará a los búlgaros, como un siglo más tarde conquistara a los rusos. San Juan Damasceno no es únicamente el gran defensor de los íconos, sino que es también el autor de una teología de las imágenes santas. Compuso los cantos de los oficios del domingo y de Pascua, y los numerosos himnos que formarán el centro de la teología litúrgica de los pueblos eslavos ortodoxos. No hay que olvidar que la teología propiamente dicha, que tanto floreció en la Iglesia griega y en Occidente, se perpetúa en Rusia dentro de la liturgia, que será durante mucho tiempo su único refugio, sobre todo en las épocas difíciles. Junto a San Juan Damasceno encontramos a San Cosme de Mayume, que compuso los cantos de la Semana Santa, y a San Andrés de Creta, autor del Gran Canon,
el de la Gran Cuaresma. El imperio bizantino pasó por un periodo de paz interior al mismo tiempo que de actividad literaria y artística. Su situación exterior se hacía difícil. Aparecen por el norte nuevos enemigos y amenazan la capital. Son los búlgaros, pueblo de raza asiática, cuyo hábitat primitivo se encontraba más allá del Volga, pero que durante el siglo VII se asentó en la desembocadura del río Danubio y que conquistó durante el siglo VIII una gran parte de los Balcanes, habitados por los eslavos. Los búlgaros, que se eslavizaron muy pronto, adoptaron el idioma eslavo y las costumbres del país. La política bizantina de mediados del siglo IX buscará atraerlos a la esfera de la influencia imperial y cristianizarlos. Otra amenaza son los normandos, que desde finales del siglo VIII atacaron las colonias bizantinas del Mar Negro. Por otra parte, lucharon contra los cázares, aliados del Imperio de Oriente. Los ingenieros griegos se verán obligados a fortificar la población cázar de Sarkel, a orillas del río Don, contra las incursiones devastadoras de los vikingos normandos en el año 833. El cristianismo entrará en Rusia por la cazaría, enraizará allí y se propagará hasta Kiev. Hacia la época de la formación del Estado de San Vladimir, las influencias venidas del Cáucaso serán muy fuertes. El Imperio bizantino tiene dos problemas exteriores nuevos que resolver a mediados del siglo IX. Cristianizar a los eslavos balcánicos en primer lugar, a los que ocupan las regiones sometidas a los búlgaros, y después a los eslavos del este, o sea, los rusos, que vivían en la vecindad del Imperio cázar. La historia religiosa de los pueblos eslavos y del pueblo ruso es particular. En particular, empieza cuando Bizancio se decide emplear las fuerzas espirituales para atraerlos a su esfera de influencia.